Es el capítulo 10. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que lo estén viendo. Bueno, del libro de Kant, ¿no? De lo que vendría a ser las revoluciones como el cambio de conceptos del mundo. Bueno, este es el capítulo 10 de, y bueno, vamos a empezar con esto. Por lo tanto, dale que fue. Bueno, el cambio en el mundo comienza con el cambio en los paradigmas según el autor, ya que con el cambio se van nuevas maneras de interpretar el mundo que nos rodea. Bueno, a través de lo que vendría a ser la historia de la ciencia, por lo general, cada vez que ocurre una revolución, por ejemplo, una revolución, un pensamiento científico cambian las maneras, las diferentes formas de ver aquello que se veía, como los instrumentos, con qué se utilizaban antes, por ejemplo, eh, y varias cosas. Bueno, en base al cambio vemos dos ideas que son importantes, la mirada y la visión, está, donde una está el mirar, es algo que parece superficial, mientras que la vista da una interpretación distinta. Bueno, en este concepto el autor nos muestra cómo sería la mirada de una persona, o sea, de un estudiante frente a un mapa, por ejemplo, y el estudiante no sabría interpretarlo, mientras que el cartógrafo, en este caso, interpretaría las líneas de otra forma. Entonces ahí vemos lo que es el mirar y lo que es la visión, por ejemplo, que habla el autor. De esa forma también habla de la física y todo eso. Pero claro, quiere decir que mirar es observar, mientras que la visión es como tener una ampliación de todo lo que vendría a ser el concepto en general o el tema a tratar, ¿no? Como ahora, por ejemplo. Ahora yo les voy a dar una visión de este tema, más o menos cómo lo interpreté y además cómo lo fueron, cómo lo fue presentando el autor, ¿no? El sujeto que se pone anteojos con lentes inversos y que no entiende el mundo que lo rodea hasta que ese mundo pasa a ser su mundo. Bueno, esto es en realidad es un experimento que lo plantean acá lo plantea el capítulo, que dice que cuando vos a una persona le pones lentes inversos, por ejemplo, eh, la persona no puede ver correctamente, mientras que mientras que es que ese es su mundo, ¿no? Por lo tanto, la persona empieza a ver de esa forma hasta que se adapta y consigue ver el mundo a través de esos lentes inversos. Por lo tanto, el mundo que él veía antes empezó a cambiar. De eso mismo es como de lo que se trata lo que se trata este concepto, ¿no? Del cambio, que acá el autor lo llama Gelt, porque es un cambio Gestalt, que es aprender a ver una nueva forma, por ejemplo, ¿no? Que es la forma en la que se va cambiando el mundo. Bueno, acá está. Hasta el momento vimos la perspectiva desde el punto de vista de un sujeto en el modo psicológico. O sea, todo esto de los cambios conceptuales venían a ser paradigmáticos fueron desde la parte psicológica. Es algo como ideal. O sea, es como algo, la visión, tanto la visión como la mirada es algo más como puntual, es como más psicológico, se podría decir, como dice ahí bien claro, ¿no? Refiriéndonos al científico, bueno, es totalmente inverso a lo que hemos visto, ya que la observación juega un papel importante con el que se puede validar lo que uno descubre. ¿A qué quiere decir eso? Bueno, pasa a ser diferente. Ahí va. Acá qué pasa? Acá pasa a pesar también lo que es el paradigma, ¿no? Donde la persona, ¿no? Refiriéndose a lo que descubre, lo que valida,
uno empieza a observar. Entonces, a observar de una forma. Bueno, ahí justo yo puse el descubrimiento de Herschel y Urano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasaba? Antes habían visto muchas veces el cielo, pero sin darse cuenta que Urano era un planeta y no era una estrella. Hasta que este hombre, Herschel, o sea, la observaron muchas veces, ¿no? Durante 100 años se pensó que Urano era, desde que se observó con un telescopio, el universo empezó a verse las estrellas, se creyó que Urano era uno más, una estrella más, porque parecía que no tenía movimiento. Sin embargo, Herschel descubre, no solamente lo descubre porque tiene un instrumento nuevo, sino que él cambia, a través de ese instrumento, él cambia su forma de ver, por lo tanto, descubre Urano y hace esa revolución científica en cuanto a las estrellas, porque a partir de ahí es cuando se comienza a ver el cielo, los astros celestes desde otra forma, ¿no? Mientras que los chinos, los chinos así lo dice en el texto, los chinos hacen algo parecido, pero sin instrumentos. Ellos solamente con su... era lo que tenían ellos eran instrumentos vagos, se podría decir. Porque dice que con unas cuerdas y unas cosas, o sea, ellos ya veían todos estos astros, manchas solares, o sea, tenían una visión diferente, pero es como que estaban adelantados en cierto modo sin tener los instrumentos necesarios, ¿no? A pesar de eso, bueno, ellos hacían las cosas muy bien. Entonces seguimos. En los diferentes ámbitos de la ciencia vemos distintos actores que cambiaron la forma de ver el mundo, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a hacer es como un recuento para diferentes cosas, porque por ejemplo acá se sabía que cuando pasaban fenómenos con, por ejemplo acá la repulsión, habían fenómenos que no se podían explicar porque no se tenían los instrumentos adecuados para dicha cosa. Hasta que este hombre, Housekeeping, inventó y ahí demostró que la repulsión, y eso ya cambió la forma de ver el mundo. Lo mismo pasó con Franklin. Yo puse Franklin con el condensador. ¿Por qué? Porque en realidad no es el condensador, sino que era una lámpara. Antes se veía como una lámpara, pero él, mediante una modificación, lo transformó en un condensador y ahí revolucionó lo que es la electricidad en ese momento. Y Lavoisier y Presley, esos dos veían, cambiaron la forma de ver el oxígeno. O sea, uno decía que era oxígeno y otro decía que era desflogitizado. O sea, los dos tenían una forma diferente de ver el mundo en los paradigmas distintos que tenían. Por eso digo, cada uno de estas personas, dentro de su campo, revolucionó la forma de mirar ciertas cosas. Por ejemplo, lo que era el magnetismo, lo que es la corriente y lo que es estos otros, lo que vendría a ser la química, ¿no? Más o menos de esa forma, sí, se podría decir. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en un mundo complejo que más o menos prácticamente medio capítulo trata sobre esto, porque es como un cambio muy revolucionario, ¿no? ¿Qué pasó? Mira acá, los aristotélicos, que creían en que un cuerpo caía con dificultad, que tenía un estado de reposo natural. ¿A qué me refiero con eso? Mira, en su momento Aristóteles observó que cuando caía una piedra atada a un coso, hacía un movimiento ondulatorio hasta llegar a cierto punto en el cual él decía que era su estado de reposo natural, ¿no? Después, 1800 años después más o menos, ¿no? Porque Galileo es de ahí del 1600, una cosa así, más o menos. Estuve viendo ahí 1500 y algo, 1600, finales de la Edad Media, por ahí en la Edad Moderna, ahí está.
Galileo ve ese movimiento como un movimiento, él lo va a llamar y lo va a describir como un péndulo, un movimiento pendular. ¿A qué se refiere esto? A que, mira, como dice ahí, mientras Galileo al ver este movimiento lo describió como un péndulo, donde describe el movimiento repetitivo una y otra vez, casi infinito, ¿no? Hasta que se detiene, como es todo movimiento que tiene. ¿Qué pasó? Acá hay dos cosas diferentes. Aristóteles tenía una forma de ver el mundo, tenía un paradigma, como se dice. Un paradigma distinto al de Galileo. Porque Galileo fue influenciado tanto por Aristóteles, por ejemplo, como en Aristóteles, pero además tenía lo que acá se llama Galileo y el ímpetu. Yo puse Galileo y el ímpetu en un cuerpo conservado su poder interior implantado. ¿Qué quiere decir? Esa era la teoría del ímpetu. La teoría del ímpetu se creó en la Edad Media, más o menos, en el 1400, que indicaba que el ímpetu era que si vos le aplicabas energía, o como ellos le ponían poder a algo, ese poder iba a ser constante hasta que sucediera otra cosa, por ejemplo, hasta que se detuviera. Entonces, Galileo, muy inteligente él, implementando esto del ímpetu, más algo que sacó de Aristóteles, más varias teorías que ya estaban hechas. O sea, Galileo lo que tenía no un paradigma solo, sino que tenía varios paradigmas, varias formas de ver el mundo, y fue de donde él sacó para poder generar esta teoría, ¿no? Que en parte ayudó a hacer ¿cómo se llama? Ayudaron a lo que vendría a ser el paradigma también de Aristóteles, porque Aristóteles fue el pionero en lo que vendría a ser la velocidad con eso de las cuerdas, ¿no? Por lo tanto, bueno, sin embargo, los científicos interpretan los datos y las características dependiendo de su paradigma, como vimos a Aristóteles y Galileo, lo que yo le estaba diciendo. Acá, en este punto, ¿qué pasa? Galileo tiene una forma. Lo único que lo único que Aristóteles podía interpretar era el movimiento donde quedaba la piedra. A ver, los datos de Aristóteles, acá está. El peso de la piedra, la altura vertical de la que había sido elevada y el tiempo requerido para que quedara en reposo. Eso era los datos que podía obtener Galileo en su momento con sus paradigmas, ¿no? Con eso, ¿no? Podían pesar la piedra, medir la altura y tomar el tiempo, ¿no? Mientras que Galileo, en ese caso, para llegar a lo suyo, midió el peso, el radio, el desplazamiento angular, o sea, quiere decir la ondulación, ¿no? Y el tiempo de oscilación, o sea, el tiempo que tardaba en llegar de un punto a otro. Por lo tanto, Galileo, al tener un paradigma, o vendría a ser una visión más amplia de lo que es el mundo, él, esa revolución que él tuvo, porque en realidad, claro, a él llegó después, pero esa revolución que se venía dando desde la antigua Grecia, ¿no? Porque de ahí es donde viene Aristóteles, de la cual también toma parte Galileo, llega a esta conclusión, y lo ayuda también a reafirmar las ideas de Aristóteles, porque Aristóteles tenía, los conceptos de Aristóteles llegan a algo de la velocidad, pero no llega a ser lo que hoy en día conocemos como la velocidad media o la velocidad instantánea. Sin embargo, fue colaborativo, ¿no? Acá dice, en el caso de estos dos, la diferencia de experiencia fue lo que generó que, si bien uno de ellos tenía una idea, no tenía toda la experiencia que necesitaba para interpretar lo que veía, ¿no? Y en el texto también se habla que en realidad no era toda la experiencia, sino que era la experiencia instantánea. Claro, al Galileo tener, como se podría decir, más información, tener más de dónde agarrarse, la experiencia instantánea de él fue un poco más rápida, ¿no? A ver, vamos a movernos para acá. Y ahí vamos a ver. Vimos mediante los científicos anteriores lo que la observación e interpretación causa. Veremos que
¿Qué pasa si usamos los datos como medio para crear un nuevo paradigma, ¿no? Y para demostrar que según el paradigma son los datos que se toman. Volvamos al péndulo con Aristóteles y Galileo y las mediciones que realizaron. Las mediciones yo ya se las dije, o sea, eso era yo me adelanté un poco, pero en realidad, claro, mediante lo que pudieron medir fue lo que pudieron lograr. Y esos paradigmas fueron los que los ayudaron a completar, en parte, porque claro, uno no puede decir que Aristóteles no llegó, no, porque Aristóteles en su época era, o sea, tenía varias ramas, varias cosas que hacía al mismo tiempo. Por ejemplo, tenía filosofía, hacía montones de cosas. Si van y lo googlean, va a ver que dice Aristóteles y vos a la biografía, filosofía, y tiene muchas cosas más. Por eso digo, no es lo que no pasa ahora. Por ejemplo, como ahora más adelante vamos a ver, eh, hoy en día se planta uno en, si yo hago, que vendría a ser las asignaturas, en este paradigma, yo me pongo en este paradigma y trabajo desde este paradigma. No trabajo desde varios paradigmas como pasaba antes, por ejemplo. O varios pensamientos. En esta parte veremos que cada científico que estudia diferentes paradigmas trabaja por su cuenta en base a eso. Es lo que yo estaba diciendo recién, de que cada uno trabaja por su cuenta en ese sentido, a su forma, ¿no? Bien, a ver. Seguimos, perdón. A ver ahí. Se habla de las percepciones puras como aquellas a las que aspira a estudiar el individuo. Nelson Goldman trata el concepto de lo dado, lo que sabe que existe. Bueno, hablando de Nelson Goldman, justo, mira, Goldman, acá, él dice lo siguiente, que eso me quedó. Lo dado, él trata lo dado como lo siguiente, que es, estas son palabras de él, dice: afortunado que no se ponga en duda nada más que los fenómenos que se sabe que existen, ya que la noción de los casos posibles de los casos que no existen, pero podrían haber existido, están lejos de ser clara. Están lejos de ser clara. Por lo tanto, quiere decir, no investigar más, no intentar saber algo que ni siquiera existe. Bueno, que fue como pasa con muchas teorías que todavía no se han comprobado, pero por ejemplo que se vienen comprobando de a poco, porque lo mismo pasa con Aristóteles. Imagínense que hasta hoy en día el movimiento del péndulo todavía no ha sido estudiado a fondo totalmente, por lo tanto se complica. Y bueno, acá no se pretende tener una visión fija, sino a través de otro paradigma, salvo en cuanto a estos conceptos son de antemano así. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo ideal es no basarse en una cosa sola, sino que juntar todos los paradigmas y tener una visión diferente, que fue como pasó con Aristóteles y con Galileo. Aristóteles tenía su visión, tenía su forma dentro de lo que fue su época, pero Galileo tenía su forma dentro de lo que fue su época, porque también tuvo la influencia o diferentes paradigmas que lo ayudaron a la idea en la que él llegó, ¿no? Con el péndulo. Y a lo que habla ahí cuando dice en cuanto a estos conceptos son de antemano así, quiere decir que hay cosas que ya están dadas, que no se puede cambiar, mirarlas desde otra visión, como por ejemplo, acá lo pone bien claramente. Por ejemplo, pone que el niño transfiere la palabra mamá de todos los humanos a todas las mujeres y más tarde a su madre. No está aprendiendo solo qué significa mamá o quién es su madre. Simultáneamente aprende algunas de las diferencias entre varones y hembras, así como también algo sobre el modo como todas las hembras, excepto una, se comportan o pueden comportarse con él. Y a eso se refiere con su madre, ¿no? Ahí está. El cambio, y ahora bueno, vamos a seguir. Así que el cambio de los paradigmas hace que se vea un nuevo mundo generando la revolución. Eso viene ahora. Porque claro, como veníamos hablando, las revoluciones van con los paradigmas.
O sea, son las ideas de unos y las ideas de otros. Se habla de la percepción pura como aquellas a las que aspira a estudiar el individuo. Nelson, no, esto ya estaba, perdón, I'm sorry. A ver, para ver. El cambio está bien, vamos al final. Por lo tanto, Dalton, mediante experimentos, demostró que los procesos químicos no eran físicos y químicos, sino que existía una proporcionalidad entre los compuestos. De esa manera, cambió el paradigma con datos incluidos, creando así la filosofía química. Esto justo del tema de Dalton, acá en esto de cambios de concepto del mundo, digo, es muy importante porque Dalton, primero que nada, era un meteorólogo que lo que en realidad él quería estudiar era algo de su medio, porque él dice que Dalton, que consideró que la atmósfera era una mezcla, no fue capaz nunca de explicar satisfactoriamente por qué el oxígeno no se depositaba en el fondo, ¿no? Porque supuestamente es más pesado, por lo tanto, él nunca lo pudo explicar. Sin embargo, lo que él hizo fue sacar una proporcionalidad. La ley de él se basa en eso, en proporcionalidad. Que si bien a veces no es tan exacta así, pero ayudó, por ejemplo, ayudó en ese sentido y fue aplicada, por algunos aceptada, por otros no. Mientras que la teoría de Dalton fue recibida y bueno, y comprobada, ¿no? En parte. Bueno, con esto vamos cerrando, vamos cerrando porque está. ¿Qué quiere decir? En todo esto, este capítulo de los cambios de concepto del mundo, no quiere decir que el mundo cambie, porque mira, dice que los datos mismos habían cambiado. Este es el último de los sentidos en que podemos desear afirmar que después de una revolución los científicos trabajan en un mundo diferente. Por eso es que cambia el concepto de mundo y eso vendría a ser realmente de lo que trata este capítulo. En general nos intenta comunicar que el pensamiento es variado, pero que bueno, acá también habla de crisis, ¿no? Cuando vienen crisis mediante paradigmas, se generan nuevos conceptos que lo que hace es volver a cambiar el mundo, porque siempre está hablando del cambio mediante nuevas herramientas para ver el mundo de diferentes formas. Si bien el mundo siempre es el mismo, siempre va cambiando. Por ejemplo, lo vemos hoy en día con el tema de los medicamentos, con el tema de las enfermedades, todo va cambiando y a su vez todo se va resolviendo. Así que, bueno. Gracias, nos vemos, que pasen bien.